Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejercicio perteneciente al tema de suma de más de dos fuerzas concurrentes o angulares. En este sistema participan seis fuerzas, cada una en diferente posición o con diferente ángulo con respecto al eje X. Existen dos maneras de resolver este tipo de ejercicios. Existe el método gráfico y el método analítico. En este video solo me concentraré en explicar el método analítico. Para resolverlo por ese método hay que dividir cada vector o cada fuerza en sus componentes rectangulares, es decir, a través de un componente en X y un componente en Y. ¿Cómo se realiza esto? De la siguiente manera. Tenemos la fuerza 1 en el componente X y la fuerza 1 en su componente Y. En X tenemos que la magnitud es de 3 newtons, pero como está en el lado negativo de las X, le ponemos un signo negativo antes de la magnitud. Esto se multiplica por coseno del ángulo, que es de 45 grados. Ahorita anotamos el resultado al final. La siguiente, en la componente Y, quedaría 3 newtons y se queda positivo porque está en el lado positivo de las Y, multiplicado por seno del ángulo, que sería 45 grados. Ahora, la componente o la fuerza 2 en su componente X y su componente en Y. Como podemos observar, este vector color verde, que es la fuerza 2, se encuentra sobre el eje de las Y. Por lo tanto, no tiene participación o no tiene un ángulo de inclinación en, en X. Por lo tanto, la fuerza en X es 0. Y toda la fuerza se encuentra concentrada tan solo en el eje Y, 3.5 newtons. Y se queda positivo porque está en el lado positivo de las Y. Ahora la fuerza 3 en su componente X y en su componente en Y. La fuerza 3 tenemos que es de 2.5 newtons, está en el lado positivo, vamos a multiplicar por coseno de 50 grados, que es el ángulo que interviene en ese vector, y en Y también se encuentra en el lado positivo, por lo tanto se queda así, multiplicado por seno de 50 grados. La fuerza 4 en X y en Y. Hacemos exactamente lo mismo, solo que en este caso, como podrán observar, el vector azul, que indica que es la fuerza 4, se encuentra sobre el eje de las X, por lo tanto no tiene participación en Y y se considera un 0. Toda la fuerza se encuentra concentrada en X, 4 newtons. La fuerza 5 en X, fuerza 5 en Y. La fuerza 5 sería igual a 3 newtons, como está en el lado positivo de las X, se queda con signo positivo, multiplicado por coseno del ángulo, que es 30 grados. Y en Y quedaría negativo porque está en la parte negativa del eje de la Y. Menos 3 newtons por seno de 30 grados. Y la fuerza 6, ambas fuerzas, tanto en X como en el componente en Y, serían negativos porque están en el tercer cuadrante. Quedaría menos 3 newtons, menos 2 newtons, multiplicado por coseno de el ángulo, que es 20 grados. Menos 2 newtons en el componente en Y por seno de 20 grados. Ahora, anotaremos los resultados. Menos 3 newtons por coseno de 45 grados daría menos 2.121. Este daría 2.121 positivo. Estos en fuerza 2 solamente nos vamos a quedar con 3.5 newtons en la componente en Y. Este quedaría 1.606. Ustedes pueden comprobar los resultados con su calculadora. 1.915. Esta, no solamente nos quedamos con la componente en X, que sería 4 newtons. La fuerza 5 nos resultaría 2.598 en el componente en Y, menos 1.5. Y la fuerza 6 nos quedaría en la componente en X, menos 1.879 y menos 0.684. La magnitud en la cual está representada todas estas fuerzas es en newtons, por lo tanto colocamos en newtons. Ahora que ya tenemos la descomposición rectangular de cada una de las fuerzas que intervienen en ese sistema, hay que hacer la sumatoria de todas estas fuerzas, una en X y otra en Y, para obtener una resultante
de cada componente. Voy a borrar este diagrama para tener espacio en la parte de abajo. Nos quedaría fuerza resultante en la componente X igual y fuerza. Ok, la fuerza resultante en el componente X, vamos a ver primero. Nos quedaría el primero que sería menos 2.121 newtons más 0, no es necesario ponerlo, la fuerza 2, recuerden que en X, en la componente en X es 0. La fuerza 3 en X más 1.606 más 4 newtons de la fuerza 4 más 2.598 de la fuerza 5 y por último menos 1.879 de la fuerza 6 en X. Omití la magnitud de colocar newtons para tener mejor optimización en el espacio, pero ustedes tendrán que colocar la magnitud que están utilizando, ya sea newtons o cualquier otra magnitud. Al hacer la sumatoria de estas medidas nos quedaría que la fuerza resultante en X es igual a 4.204. Ahora lo vamos a realizar lo mismo, pero con la componente en Y. Nos quedaría 2.121 más 3.5 más 1.915 más 0 de la fuerza 4 en Y, no es necesario colocarlo, nos brincamos a la fuerza 5 con componente en Y, menos 1.5, menos la fuerza 6 con su componente en 6, que es el en Y, que sería menos 0.684. Hacemos esta sumatoria y nos quedaría que la fuerza resultante en la componente en Y es 5.352 newtons. Ahora que ya tenemos estos dos resultantes, tanto en la componente en X como en la Y, vamos a simplificar nuestras 6 fuerzas tan solo en 2 vectores. Quedando de la siguiente forma. Trazamos nuestro plano cartesiano. Nuestra componente en X quedaría en el lado positivo de las X, ya que es 4.204 newtons. Para acá. Y la componente en Y quedaría también en el lado positivo de 5.352 newtons. Lo que nosotros tenemos que encontrar es la resultante de estas dos fuerzas utilizando el teorema de Pitágoras, ya que como vemos se forma un ángulo de 90 grados. Dividimos o hacemos la descomposición rectangular. Vamos a encontrar este ángulo con respecto al eje X, que vamos a denominar θ. Este sería nuestra componente en Y y nuestra componente en X. Y hay que encontrar la resultante. Para ello utilizamos el teorema de Pitágoras, como ya lo mencioné ahorita. La resultante será igual a raíz cuadrada de 4.204 elevado al cuadrado más la componente en Y, que sería 5.352 newtons al cuadrado. La resultante será igual a 6.805 newtons. Este es el valor de la resultante. Ese vector color rojo. Para encontrar el ángulo utilizamos la razón trigonométrica tangente, que es igual al cateto opuesto, que sería Y. Vemos cuánto vale nuestra fuerza resultante en Y, 5.352 newtons, entre nuestra cateto adyacente, que sería la componente en X, 4.204. Esto nos dará igual a 1.2730. Obtenemos la tangente inversa de ese número que nos dio, 1.2730. En su calculadora pondrían tan shift y el número 1.2730. El resultado aproximado que obtendríamos sería 51.85 grados, que si deseamos redondear quedaría 51.9 grados con respecto al eje de las X del lado positivo. Este θ será igual a 51.9 grados y la resultante quedaría igual a 6.805 newtons. Y esas serían las respuestas del ejercicio.